Vamos a trabajar, digamos, a dar una inducción, si es la expresión, o al menos los primeros ideas sobre el tema de análisis de factor, entendiendo que es otra posibilidad de medida de las escalas. El análisis de factor tiene por sí mismo un fin, y es reducir variables, reducir una cantidad de ítems en menos categorías. En general esa es la intencionalidad. Yo tengo 20 preguntas y reducirlas, porque no tiene que ser ítems. Pueden ser muchas variables de otro estilo y me interesa reducir eso para poder ser más fácil el análisis. Es una técnica definitivamente multivariante. Pero también en el tema de las escalas, que es lo que hemos venido abordando, pues tiene otro sentido. Y es que una de las características de una escala es que, pues ya lo hemos dicho, debe medir una sola cosa. Es decir, cuando yo digo debe medir una sola cosa, lo que estoy diciendo y en el lenguaje estadístico sería demostrar que esas escalas es unidimensional, que no tenemos sino una sola dimensión. Porque en caso contrario, pues no estaríamos midiendo un solo factor o una sola dimensión. Yo quiero medir el ambiente familiar y resulta que en esos ítems que estoy colocando para medir eso, resultan 2 o 3 factores que me describen la situación. Entonces ya no va a ser solo lo familiar, sino que va a haber otras cosas. Entonces de ahí la importancia del análisis de factor, que tiene varias aplicaciones, pero la vamos a mirar en este punto y en este momento con el tema de mirar si esto es unidimensional. ¿Por dónde está ubicado la ruta en el SPS? Analizar, y ya lo mencioné, reducción de dimensiones. Porque en reducción de dimensiones tenemos las 3 posibilidades que observan ahí. Análisis de factor, el cual se pretende reducir variables cuantitativas, quantis. Y las ordinales pues están en la categoría de quali, pero ya he mencionado también que esas uno las trabaja como si fueran de intervalo. Entonces ya entran en la categoría de numéricas y por eso hacemos correlaciones y todas estas cosas. Ahora, estas otras 2 que hay acá, análisis de correspondencia y escalamiento óptimo, ahí está el tema de cómo se reduce información o variables. También podría ser datos, no, variables mejor, pero que fuesen cualitativas. Bueno, el análisis de correspondencia de 2, eso lo veremos también en este curso. Vamos al tema de factor. Pues bien, aquí yo ya había mirado unos, voy a restablecer para empezar de cero. Y lo que vamos a hacer es, si esas escalas tienen una sola dimensión. Si tienen una sola dimensión, pues muy buena la escala, está medida perfectamente. En caso contrario, pues ya se tomarían decisiones y se parten en 2, como quien dice, medamos 2 variables, dos dimensiones mejor, o 2 factores, o si en realidad aplica las que nos dé el software. Voy a hacer el ejercicio con una de las escalas Likert. Aquí está la de decoración, muebles y sillas, etc. Entonces voy a seleccionar todas ellas. Son siempre bastanticas, como 20, pero hay un detalle. Esto lo pudimos haber hecho en el análisis de fiabilidad. En el análisis de fiabilidad vimos que el alfa era muy alto y que solo uno nos dio un poquito susceptible de eliminar. Pero cuando hicimos para tal vez la primera de positivo, agradable, ordenado, etc., no detectábamos eso, no había ninguno que se sugiriera eliminar. Entonces voy a cambiar el ejemplo y voy a hacerlo con esa, a ver qué nos da. Aunque aquí vamos a trabajar y saber qué nos da, si es que eso se puede sintetizar. Aunque hay un detalle. Hay un detalle, y es que aquí podríamos mirar es si esto trata de medir una sola cosa, pero como está planteado el ejercicio, realmente no me serviría para encontrar nuevos factores, sino para ver si es unidimensional. ¿Sí? Si esto apunta a medir una sola cosa, ahí tendría esa aplicación, no otra. Vamos a ensayar aquí con esto.
para mirar también las opciones que tenemos en este procedimiento. Aquí tenemos la parte descriptiva. En la parte descriptiva, pues los descriptivos univariados generalmente ya se han solicitado en un informe porque se ha hecho la parte univariada o variada, pero la parte más elemental, en fin. Lo clave aquí para mí es solicitar el Kaiser-Meyer. Kaiser-Meyer-Olkin y la prueba de esfericidad de Bartlett es, digamos que en los indicadores más usuales y más tenidos en cuenta para determinar si la técnica es adecuada para esos datos. Los otros que tenemos acá, niveles de significado, los coeficientes, el determinante, etcétera, digamos que nos dicen lo mismo, pero haciendo distintas pruebas de hipótesis. Como estamos en la parte inicial, digámoslo así, o es lo que se pretende en este curso, no profundidad, pero lo que veamos por sí mismo tiene su importancia, es solicitar el Kaiser-Meyer-Olkin y la prueba de esfericidad que nos mide precisamente la homogeneidad de varianzas. Vamos a darle continuar y aquí le voy a pedir dar otro detalle. Extracción. Hay diversos métodos de, digamos, extraer la información o de formar los factores que surjan o que puedan surgir. El más común es el tema de componentes principales, tanto que por sí mismo se usa para satisfacer determinados objetivos de investigación. Vamos a dejar ese método de componentes principales. Acá tengamos en cuenta lo siguiente. Este es lo que viene por defecto, lo que llamamos el autovalor, y los que sean mayores de 1 es donde él va a tomar la decisión de con cuántos factores me quedo. Sin embargo, el investigador podría decir si yo quiero 2 factores o quiero que me salga 3, etc. Pero también quiero mencionar algo. El tema de la definición o mejor, de los criterios implica o va muy de la mano con qué tanto porcentaje me van a explicar esos nuevos factores de toda la información que yo tengo. Bueno, de pronto viéndolo en pantalla se pueda ser más explícito, pero lo único cierto es que yo puedo tener 15 ítems, 15 interrogantes, y al hacer el procedimiento me queden 3. El primer factor siempre será el que explique más, el recopilar toda la información. Luego el que quede de segundo, y así sucesivamente. Entonces puede ser que un primer factor nos explique un 70%. Ya uno diría, esto es casi unidimensional porque me está explicando mucho, uno solo. Entonces son los detalles de mirar cuánto solicito. Ahora, si yo quiero que me haga el gráfico, que sale el mapa perceptual, pues ahí deberíamos de trabajar con 2, porque más de ahí es difícil, con 3 es muy difícil la interpretación gráfica, y más de ahí no se puede construir. Pero bueno, ahora lo que quiero mostrar es esto, lo vamos a dejar así por defecto. Vamos a decir continuar. La rotación. La rotación de acá tiene también toda una teoría, pero el que se usa normalmente es el Varimax. Este Varimax lo que me está diciendo es, o me está garantizando, que los factores, que vamos a entenderlo como sinónimo de nuevas variables, van a ser incorrelacionadas entre ellas. Entonces, al ser incorrelacionadas, estamos garantizando pues que una no tiene nada que ver con la otra, los nuevos factores, las nuevas variables. Y por eso podría pensarse en utilizarlas en un modelo de regresión, por ejemplo. O sea que el análisis de factor se utiliza, aparte de disminuir dimensiones, aparte de identificar nuevos factores, como un insumo para otras técnicas estadísticas. De hecho, y me toca volverlo a reiterar, en las ecuaciones diferenciales, en las ecuaciones estructurales, en mucho de esto se basa el análisis de factor, y ese se entra a mezclar con la regresión múltiple, pero va más allá.
la regresión múltiple, sabemos que hay una variable dependiente. En esos procedimientos, esa variable dependiente, que se calcula con otras variables, puede entrar a ser una nueva variable para explicar otra. Entonces es una cosa importante. Pero acá está eso. Otro detalle que no mencioné ahora es que hay análisis exploratorio en el de factor y el análisis confirmatorio. De eso iré conversando más adelante. Vamos a darle continuar entonces. Pero sí es bueno mencionar o aclarar mejor en el tema del análisis confirmatorio. Es como en estos instrumentos que ya están hechos, y se supone que ya vienen validados, etcétera, etcétera. Entonces uno ya va a confirmar si esos ítems sí están apuntando a lo que es. Otra cosa es cuando yo hago una batería de preguntas que llaman, o de ítems, y le digo al aparato, bueno, vamos a ver cuántos factores hay y cómo los clasificamos, cómo los denominamos. Estoy explorando, un análisis exploratorio. Es usual más el confirmatorio, pero en aquellos casos donde no se tienen mucho saber de algunas áreas o lo que vamos a estudiar, o no hay de ese tipo de instrumentos, entonces se pueden diseñar algunas y se aplica el análisis exploratorio. Bien, acá vamos a mirar, bueno, el de opciones lo voy a plantear en términos de que quiero que me haga ordenados por tamaño y suprimir algunos coeficientes pequeños para que me quede más fácil la lectura. Pues bien, lo puedo pegar y lo puedo aceptar, ambas, ¿no? Vamos a darle a aceptar, pero antes lo dejo este video acá que ya está muy larguito.